Gracias por seguirnos y bueno, ahí teníamos parte de las imágenes de todo este escenario que queremos analizar el día de hoy, que tiene que ver precisamente con lo que ha sucedido el día de ayer, cuando la agrupación de rock raguayana fue premiada con el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo, pese a haber recordado al cantor del pueblo y de la Revolución Bolivariana, Alí I, en su discurso de agradecimiento. Durante la entrega de este reconocimiento, el grupo no solo se ha declarado opuesto al proceso revolucionario en Venezuela, sino que ha recibido apoyo de figuras de ultraderecha como María Corina Machado. De hecho, una vinculación más allá, según las investigaciones, con la USAID, la Agencia de Estado de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que a través de los años ha realizado ya financiamiento a nuevas bandas, a grupos de rock y por supuesto a festivales culturales en Venezuela. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, pero antes quiero, a través de las redes sociales y a lo largo del día que también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios, recordar la pregunta, recortar por supuesto esta encuesta que le indico, si no ha participado respondiendo todavía, pues todavía tiene chance de hacerlo. Ahí la tenemos en pantalla. La USAID y la NET destinaron miles de dólares en eventos culturales, festivales de nuevas bandas, de grupos de rock en Venezuela. ¿Qué objetivos estaban detrás de estas acciones? Ahí las opciones: un estallido social en Venezuela, desestabilización política, guerra cultural y contrarrevolucionaria o intereses de la ultraderecha internacional. Le invitamos a participar. Más adelante estaremos viendo y sondeando las respuestas que nos envían nuestros usuarios a través de la red de mensajería Telegram para poder entonces mirar cómo han sido las opciones el día de hoy. Pero por supuesto, para profundizar mejor en este tema y el escenario, hemos invitado a Raúl Antonio Capote, periodista del diario Granma, escritor, docente universitario, profesor auxiliar, historiador, también estudioso e investigador sobre el papel de la CIA y de la USAID en estrategias dirigidas a los jóvenes cubanos y en campañas de desestabilización en el país. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de esta vinculación precisamente que hemos visto en la entrada, Raúl, ¿qué vinculación tiene la USAID, la NET, incluso la DEA y la CIA, por ejemplo, con lo que decía Francis Stoner Saunders, que denomina la Guerra Fría cultural? ¿Cómo estás viendo ese escenario? La USAID siempre ha sido la pantalla perfecta para los servicios especiales estadounidenses, para la CIA en especial, para todos los procesos desestabilizadores en América Latina y en el mundo. Recordemos que el primer plan de la CIA en Latinoamérica en los años 60 fue la Alianza para el Progreso. Y ese dinero, la Alianza para el Progreso, que fue, pudiéramos decir, considerado el gran plan Marshall latinoamericano, se utilizó para financiar toda la preparación de lo que fueron después las dictaduras militares en el Cono Sur. Con ese dinero se financió la Operación Cóndor, con ese dinero se entrenaron, se prepararon, se llevaron adelante todos los proyectos de los golpes militares en el Cono Sur, en el continente en general. Y el papel de la CIA, junto con la USAID, como escudo, como pantalla de su trabajo, ha sido fundamental en todos los procesos que se han llevado adelante en el continente para impedir el triunfo revolucionario, bajo el principio inicialmente de que no podían ocurrir más Cuba en el continente. Y la USAID siempre ha sido el instrumento ideal para este tipo de labor. En la guerra cultural, desde el primer momento, jugó un papel fundamental. Nosotros tenemos la experiencia de Cuba, cuando el último proyecto, podríamos decir, de la CIA, que se implementa en Cuba en el año 2004, tenía como eje fundamental de su trabajo los grupos artísticos, los grupos de carácter cultural, los músicos sobre todo, los grupos musicales. Se hizo todo un trabajo profundo con el tipo de música que se escuchaba, el tipo de música que los jóvenes preferían en aquel momento. Se trabajó sobre el terreno, se hizo una investigación disfrazada muchas veces de personas que venían a entrevistar a los músicos emergentes, sobre todo de la música urbana que en ese momento comenzaba a levantar, pudiéramos decir, presión aquí en la isla. Y esta gente venían aquí a entrevistar, venían con la fachada de productores musicales, vinieron a tantear el terreno, a estudiar
qué grupos de aquellos tenían la posibilidad para convertirse en el futuro en grupos que sirvieran para los intereses de subversión política dentro de la isla. Era interesante porque partían del presupuesto de que estábamos hablando de un género como el género urbano en aquel momento que tenía un impacto en muchas comunidades dentro del país. Y pusieron mucho dinero, pusieron un financiamiento bastante grande. Recuerdo en el año 2008 todo el dinero que puso el Instituto Republicano Internacional y que se utilizó a través de la NET para promocionar el trabajo de un grupo como Los Aldeanos, el dúo Los Aldeanos, por la capacidad que esos músicos tenían para convocar gente. Y yo creo que ahí está también una de las esencias de este tipo de trabajo que realiza la CIA. O sea, el nivel de convocatoria que puede tener un grupo de este tipo dentro de la juventud sobre todo. Se movieron en escenarios de la música electrónica, de la música rock, de la música urbana, como les decía, y se crearon todas las condiciones, toda la plataforma utilizando la gran industria cultural estadounidense para promover aquellos grupos que le eran de interés a la CIA, claro, con un objetivo muy específico. Los primeros grupos de rap y de música en general, de música urbana, se preparó a través de agencias de músicos, agencias reales de representación musical. Se promovieron a través de conciertos que existían y de festivales que existían en el continente en aquel momento. Recuerdo uno de los grupos más populares, no voy a mencionar ahora el nombre porque ya ese grupo pasó a la historia, no merece que se le haga esa promoción. Era un grupo muy querido aquí en Cuba de música urbana y para convertirlos en un grupo acorde a los intereses que ellos perseguían, lo llevaron a un festival en Puerto Rico y después en República Dominicana lo pusieron de telonero. Se utilizaron a un grupo de gran relieve, muy conocido en aquel momento, con éxito, podríamos decir, en el mercado musical, para promover ese grupo que era absolutamente desconocido, facilitándole ese escenario, facilitando las posibilidades de entrar al gran mercado. Claro, con una condición. La condición era esencialmente que ese grupo, el tipo de música que hiciera, era el tipo de música que a ellos les interesaba, que se promoviera para influir en las personas. Sí. Ahora, Raúl, en aquellos años... Sí, ahora, es interesante porque hay una gran investigación periodística en lo que está ocurriendo ahora de la actual vinculación de la USAID con el financiamiento a bandas musicales y incluso a personalidades deportivas. Entonces, ¿cómo estás viendo el fenómeno de este relacionamiento entre la USAID y estas bandas, estos deportistas en la actualidad? Sí, creo que el propio gobierno de Estados Unidos ahora, el gobierno de Donald Trump, ha sacado a la luz en esta pudiéramos decir, reconstrucción de la USAID, en esta nueva manera en que ellos están intentando construir de nuevo una agencia acorde a los intereses del nuevo gobierno estadounidense. Muchas de estas cosas han salido a la luz y han estado trabajando, poniendo mucho dinero, no solamente como tú bien decías, con los grupos musicales, sino con los deportistas en esencia. O sea, cuántos talentos importantes del deporte cubano no han salido del país, no han sido tentados para moverse a pasar a circuitos profesionales o a circuitos controlados por ellos, con un condicionamiento político. O sea, te decía el caso de los músicos. O sea, si usted, el camino del éxito estaba muy bien descrito a partir del dinero que se le estaba poniendo a este negocio. Por ejemplo, si usted cumplía con determinados parámetros, usted sabe bien que tiene garantizado el éxito. Si usted no sigue la línea que te traza la USAID, si usted no sigue la línea que te traza la CIA, que te trazan los promotores promovidos por la USAID y la CIA, pues usted sencillamente no tiene éxito. Si usted lo sigue, pues tiene el éxito garantizado. Y es un aviso casi inmediato para todo aquel que quiere triunfar de cuál es el camino a seguir. O sea, sí, usted sabe perfectamente bien cuál es el camino que debe seguir. Si usted quiere ser un deportista de éxito, usted tiene en sus manos, a través de todo este gran negocio, la posibilidad de triunfar. Si no, estás condenado al ostracismo. Claro, y hablábamos, Raúl, del tema de Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, se refirió justamente a los nexos que existen entre la USAID y estos grupos de rock que han sido financiados para causar desestabilización. Esto decía el primer mandatario nacional. Presidente, qué lamentable la situación que viven los migrantes. Muchos de ellos han sido engañados por la derecha.
Ellos son los culpables con la USAID y su ONG estafadora, donde vemos que hasta grupitos musicales han sido parte de esta mafia, como el grupo Raguayana, y hoy en día los alaban con premios. Solo lo hacen para atacar a nuestro pueblo. Por eso no volverán, dice Richard David Morillo. Creo que la USAID también se revelaron documentos de financiamientos directos a grupos de rock y a pequeños festivales con la finalidad de hacer propaganda contra el gobierno y de estimular la migración. No es la primera vez. Eso es corrupción, porque eso es dinero. ¿De quién es ese dinero, Héctor? Los que tributan en Estados Unidos. Contribuyentes norteamericanos. O sea, eso es dinero de los contribuyentes en Estados Unidos. Quien no paga impuestos va preso. Y pagan bastante impuestos, pero bastante impuestos. Bastante. Y entonces el dinero que le cuesta un ojo de la cara al contribuyente de Estados Unidos, se lo roban o lo regalan. Ahí teníamos las declaraciones del primer mandatario nacional. Raúl, el caso de Venezuela. Sabemos que tú eres experto en lo que ha ocurrido, sobre todo en Cuba, pero ¿cómo estás viendo este fenómeno en Venezuela? Es exactamente el mismo fenómeno. O sea, yo tuve la experiencia, además, práctica, de que por lo general estos equipos de trabajo de la USAID y de la ANET trabajan en conjunto el mismo programa con proyectos similares hacia Cuba y hacia Venezuela. O sea, el hecho de que estén utilizando este recurso para manipular a los grupos artísticos, para crear incluso grupos que de otra manera quizás no hubieran llegado a ninguna parte, porque no son exactamente grupos que se caracterizan por su talento artístico, sino que tienen detrás toda la maquinaria de promoción pagada por la USAID, pagada por la industria cultural. Pues estos grupos están sirviendo además como instrumento para la desestabilización, son parte de la estrategia que se sigue de guerra multiforme. O sea, a veces uno no lo ve de esa manera, quizás no se ve de esa manera, pero exactamente forma parte del tipo de guerra que se hace hoy en día contra Venezuela para desestabilizar el país, para generar el caos dentro del país. Y no hay mejor comunicador por la capacidad que tiene de movilizar grandes cantidades de personas que un grupo musical. Es una banda musical que tiene cientos y a veces hasta cientos de miles de seguidores a través de redes sociales y a través de los conciertos que puede o de los festivales en los que participa, tiene la capacidad de llevar un mensaje de el que en ese momento se necesita llegar a grandes masas de población. Y creo que este es un instrumento que está siendo utilizado con todo rigor y con toda la experticia que tiene los servicios especiales estadounidenses contra el pueblo venezolano. Toda una maquinaria detrás de todo esto, sin duda. Raúl, quédate con nosotros, vamos a hacer una primera pausa acá en el programa y a propósito del tema, queremos también invitarlos, antes de irnos a esta primera pausa, invitarlos a que vean nuestro reportaje llamado USAID, la invasión silenciosa. No se la pierda, esta noche a las 20 horas Nicaragua, México, 21 horas Colombia, Ecuador y Cuba, 22 horas de Venezuela, Bolivia y 23 horas Argentina, Uruguay y Brasil. No se pierda la invasión silenciosa, USAID, solo por Telesur. Con esto vamos a una breve pausa acá en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Reportajes Telesur presenta. Los gobiernos latinoamericanos han puesto en jaque a los intereses económicos de Estados Unidos. Para defenderse de esta amenaza, Estados Unidos fue tejiendo una telaraña de organizaciones para fortalecer su injerencia política. El departamento que coordina a todas esas entidades se llama USAID. Reportajes Telesur presenta. Los gobiernos latinoamericanos han puesto en jaque a los intereses económicos de Estados Unidos. Para defenderse de esta amenaza, Estados Unidos fue tejiendo una telaraña de organizaciones para fortalecer su injerencia política. El departamento que coordina a todas esas entidades se llama USAID. Hoy, solo por Telesur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando el tema la USAID y esa injerencia silenciosa. Estamos analizando el tema con nuestro invitado Raúl Antonio Capote, periodista desde Cuba, nos da su lectura y ya nos hablaba precisamente de cómo es esta vinculación de la USAID con el financiamiento de bandas musicales, con personalidades deportivas, en fin, con toda esta guerra cultural que a través de los años, a través de las décadas, pues se ha manifestado a través del financiamiento de la USAID a varias bandas en el continente. Y quería hablarte, Raúl, también del tema de la reconfiguración que se está haciendo ahora en la USAID. Marco Rubio es ahora el que está a la cabeza de esto. ¿Cómo estás viendo ahora ese proceso con la administración de Trump? Ellos necesitan reconfigurar el papel de la USAID. La USAID es una mega empresa, pudiéramos decirse. Es un monstruo enorme que maneja muchas ONG, que no solamente es la NET, sino maneja muchísimas organizaciones en el mundo entero y maneja miles de millones de dólares. O sea, además una entidad que tiene altos niveles de corrupción. O sea, se ha denunciado muchas veces que no se sabe, no hay control sobre los millones de recursos que manejan. Y ellos necesitan tener una organización que sirva a los intereses de este nuevo poder que está gobernando a través de la administración Trump y que sirva a los intereses de este nuevo poder de manera eficiente. Y yo creo que de eso se trata, es lo que ha venido ocurriendo. O sea, no se trata solamente de un problema político, se trata solamente, que lo es, de un problema de ideología o de un problema económico, que también lo es, sino se trata también y fundamentalmente de uncir al carro del nuevo gobierno del trumpismo a esta organización que ha probado su eficiencia a lo largo de los años, porque el mismo gobierno ha reconocido el papel que ha jugado en más de 80 golpes de Estado. Yo creo que se quedaron cortos. El papel que ha jugado en la guerra cultural, que lo veíamos ahorita, por además la influencia que ha tenido en sectores agropecuarios, en sectores de ONG en todo el continente. Yo creo que no hay un sector de la vida en Latinoamérica donde no ha estado detrás la mano de la USAID, sirviendo como pantalla al gobierno de Estados Unidos, como pantalla a los servicios especiales. Y lo que estamos viendo hoy en día, Marco Rubio, y lo que ha dicho además Elon Musk, y lo que ha dicho el mismo Donald Trump con relación a la USAID, o sea, qué sorpresa. De buenas a primeras resulta ser que han descubierto que la USAID tiene vínculos con la CIA y con los servicios especiales estadounidenses, que eso es una verdad más que sabida, porque surge precisamente con ese sentido. O sea, después de la creación de la CIA, la USAID fue la pantalla perfecta para cumplir los propósitos que Estados Unidos tenía en el siglo XX y en el siglo XXI. Incluso está más, si leemos bien los principios de la creación de la fundación de la USAID, lo vamos a ver con absoluta claridad. Y de eso se trata hoy en día. Se están reconfigurando el papel que la USAID jugó, tratando de adaptarlo a las nuevas condiciones y mantener un control estricto sobre ella. Como decíamos anteriormente, fue demostrado mediante documentos solicitados al gobierno estadounidense, mediante la Ley de Libertad de Información, que en el año 2011 Estados Unidos, a través del Fondo Nacional para la Democracia, financió a grupos de rock en Venezuela para que escribieran canciones sobre la libertad de expresión. Además de pagar a un productor para grabar las canciones, distribuirlas también, los documentos indican que la National Endowment for Democracy aprobó entregarles $22,970 que también se usarían en la realización de un concierto al estilo de batalla de bandas, de acuerdo con el medio Correo del Orinoco. Organizaciones como Sin Mordaza y el Festival de Nuevas Bandas pudieron haber sido las receptoras de estos fondos. Son datos para poder entender este escenario con nuestra audiencia, Raúl, y de esta configuración que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pudiese ocurrir, según tu percepción, con Marco Rubio a la cabeza ahora en esta nueva configuración que estamos hablando? El hecho de que esté Marco Rubio ocupando la responsabilidad que ocupa y que forma parte también de esta visión del gobierno trumpista, bueno, Marco Rubio tiene que representar directamente los intereses del gobierno. Quizás él como senador o como representante
jugó un papel determinado durante el gobierno anterior de Donald Trump, pero ahora es un hombre que por la responsabilidad que tiene que seguir la línea que dicta el actual gobierno. Y él está haciendo su trabajo, está haciendo el trabajo para el que fue designado. O sea, es un hombre que es un gran enemigo de la revolución cubana, un gran enemigo de la revolución bolivariana, que está además puesto ahí precisamente por su eficacia en el diseño e implementación de proyectos anticubanos, antivenezolanos. Es un hombre además que ha hecho carrera, que ha hecho industria con toda esta enemistad. Ha hecho de la guerra contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, un negocio de vida, y por lo tanto está también jugando su papel. Ha sido reconfigurado también porque el hecho de que esté ocupando el cargo que ocupa lo sitúa en una posición de primera línea, pero muy dependiente, muy subordinada, por supuesto, a lo que el gobierno, a lo que la administración como tal, y sobre todo al presidente de Estados Unidos, determine en un momento dado. Este trabajo de la USAID, evidentemente vamos a ver en los próximos días cuál es el camino que sigue. Se seguirá llamando exactamente igual, mantendrán el nombre de USAID. Lo que sí está claro es que va a seguir, que no la van a desaparecer, que lo que van a hacer sencillamente es adaptarla a los nuevos tiempos, a los nuevos intereses del verdadero poder en Estados Unidos. Y es justamente eso, Raúl, que te quiero preguntar, porque veíamos en medios de comunicación internacionales que, por ejemplo, Elon Musk y Trump decían, bueno, estábamos de acuerdo en cerrar la USAID, estamos de acuerdo en que desaparezca. Si finalmente la USAID, la NED y la CIA obedecen a los intereses corporativos, decir esto no es una contradicción. Es decir, ¿por qué su cierre? ¿Cómo entender pues también esta retórica desde la administración de Trump? Sí, Trump habitualmente acostumbra a mantener esa línea, lo conocemos de su gobierno anterior, aunque ahora tiene la impronta además de que no tiene que reelegirse, por lo tanto, pues lo vemos mucho más libre a la hora de hacer plantear este tipo de cuestiones. Ellos al final necesitarán una organización similar, lo redactarán a los intereses de ahora, y en dependencia de lo que tengan planeado hacer, conservarían, pero usted desea, la posibilidad de que conserven nombre o aparezcan otro nombre, o que la dividan o la fragmenten, pero indiscutiblemente que un aparato como este, que le ha dado tantos resultados, yo creo que no lo van a eliminar así como así. Creo que tendremos, quizás con otro nombre o con otra estructura, una organización similar, jugando el papel que la USAID jugó durante todos estos años. Ellos están tratando de cambiar su imagen, están tratando además de gobernar sin ningún tipo de máscara. Es un poco la imagen que han querido vender en los últimos días, pero sin duda los objetivos centrales de defender la hegemonía estadounidense, sobre todo en el continente, están vivos, están ahí, y no creo que renuncien a esa política. Vamos a ver también, Raúl, las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien denunciaba el financiamiento de la USAID, que proveía herramientas a ONG venezolanas para desestabilizar al gobierno. Veamos. Y lo que hay es un escándalo enorme en los Estados Unidos con el tema de recursos financieros que han bajado a través de operadoras como la USAID, como la NEC, como otras. ¿Y quiénes han recibido? Yo me comprometo, tengo un trabajo hecho porque las elecciones primarias de la oposición venezolana las pagó la USAID. Y mintieron el mecanismo de lo que estaban haciendo. Eso lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. ¿Quiénes se financiaron? Los Súmate de Venezuela, los Provea, los, ¿cómo se llama? Estas ONG que cada vez que tienen oportunidad de espacio libre, de declarar contra nuestro país de cualquier lugar del mundo, lo hacen con dinero y financiamiento. Mire, pagaron hasta bandas de rock desde la USAID. Ahí teníamos declaraciones sobre el tema. Raúl, ya para finalizar brevemente, tu lectura sobre cómo los medios de comunicación han llevado todo este tema. Los medios han tratado de seguir la línea, o los medios
corporativos que sirven a los intereses del gobierno estadounidense han seguido la línea que se le ha indicado. Otros han tratado un poco de adivinar a ver por dónde viene la cuestión, ¿no? Porque han sido tantos cambios de línea en estos días, tantos cambios en la narrativa de las anteriores administraciones estadounidenses con relación a temas tan delicados como este de los USAID, que yo creo que también ha habido cierta confusión por parte de algunos medios, pero buscando en los principales medios estadounidenses, sobre todo en las redes sociales. Recordemos que Elon Musk hoy en día es un asesor del gobierno de Estados Unidos y él ha jugado un papel importantísimo en el diseño de lo que se está diciendo hoy sobre este proceso que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, donde se ha hecho toda podríamos decir, una cirugía a corazón abierto de lo que es la USAID. Y muy bien que se haya mencionado el papel que jugó la organización en la preparación de los movimientos opositores dentro de Venezuela, porque es cierto que le pusieron mucho dinero y que son responsables de buena medida de la organización, del financiamiento, de lo que ha sucedido desde la época del gobierno de Chávez. Tuvieron que ver con todo el financiamiento de la preparación de los cuadros de la oposición, de la formación de un nuevo liderazgo en las universidades. O sea, una larga historia contra Venezuela, que ahora está saliendo de alguna manera por sus propios medios, está siendo develado por los propios medios de Estados Unidos. Y bueno, veremos hasta dónde son capaces de llegar con toda esta información. Y seguiremos ahí muy pendientes, por supuesto, como tú lo has comentado, a ver qué sigue de ahora en adelante con todo esto de la USAID y la administración de Donald Trump. Raúl, muchísimas gracias. Qué bueno haber conversado contigo. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, vamos a revisar los resultados de la encuesta que hemos preparado antes de nuestra emisión, y ahí la tenemos. La USAID y la ANET destinaron miles de dólares en eventos culturales. ¿Qué objetivos estaban detrás de estas acciones? Y bueno, ahí tenemos un gran porcentaje, 50% dice que es un estallido social en Venezuela, un 23% dice desestabilización política, un 18% de los usuarios cree que es guerra cultural y contrarrevolucionaria y solo el 9% dice intereses de la ultraderecha internacional. Ahí teníamos los resultados. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por participar. No tenemos ya que mencionar precisamente de despedirnos sin antes invitarles a seguir nuestra programación el día de hoy con nuestro reportaje USAID, la invasión silenciosa. ¿Casualidad? El derrocamiento de presidentes constitucionales en países donde la embajadora Liliana Ayala de los Estados Unidos desempeñaba sus funciones, cambio de estrategia golpista en pleno siglo XXI que comprende ciudadanos en lugar de tanques para ataques estudiados y programados contra gobiernos progresistas en América Latina tras la fachada de ciertas ONG. Esta es la verdadera intención desestabilizadora y golpista financiada desde el mismo lugar de siempre y que puede resumirse en una sola palabra, USAID, por sus siglas en inglés, a través de programas para promover la democracia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Por supuesto, nosotros allí con las emisiones que estamos presentando a través de los horarios, los tiene en pantalla para que usted pueda ver este reportaje de Telesur, USAID, invasión silenciosa. No se lo pierda, solo por acá, por Telesur. Y así nosotros finalizamos nuestro mundo desde el sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, sobre todo para ver el mundo desde una perspectiva desde el sur. Gracias por seguirnos.